Así comenzamos esta edición especial de Televisión Pública Noticias Internacional. Máxima tensión en Medio Oriente. Las imágenes que se están repitiendo en todos los medios del mundo. Esto está pasando ahora. Primero el ataque de Israel a Irán, luego la respuesta por parte de Irán a Israel. Leticia, bienvenida, ¿cómo estamos? Muy bien, Pablo, buenas tardes. Sí, así es, dos imágenes en paralelo, claro. Porque recordamos, por un lado, lo que fue el ataque que Israel denominó como preventivo a Irán, que lo hizo a distintas regiones, incluida su capital Teherán, pero con un objetivo, Pablo, la central nuclear, entre otras centrales nucleares, en realidad, que después de Natanz, que fue atacando, porque recordemos que lo que dice Israel es que es un ataque preventivo, porque como no se llegó a un acuerdo, que lo veníamos comentando, de hecho, lo anticipamos viernes pasado en esta edición de Televisión Pública Noticias Internacional, la situación particular de Irán y el tratado nuclear. Así es, un plan que no habían llegado. Recordemos que antes había habido otro plan nuclear, que Donald Trump se va durante el primer gobierno y ahora estaban negociando, no llegaron a un acuerdo. Lo que sostiene Israel es que Irán enriquece uranio para crear la bomba atómica. Entonces lo que dicen desde el gobierno de Benjamín Netanyahu es que atacan para que esto no suceda. Lo que pasó, Pablo, fue un ataque realmente de una magnitud muy grande en Irán, porque estamos hablando de más de 70 muertos, pero particularmente también la cúpula militar, ¿no? Grandes comandantes iraníes que fueron asesinados como consecuencia de este ataque en la madrugada. Y la respuesta, por supuesto, que llegó en las últimas horas, En las últimas horas y hasta hace unos minutos, Pablo, después ya lo vamos a ir comentando a lo largo del programa, pero también la respuesta de Irán con más de 150 drones en territorio israelí, en la ciudad de Tel Aviv. Siempre cuando hablamos de Israel, bueno, hacemos referencia justamente a la cúpula que tiene, que muchas veces impide o impacta justamente estos misiles, pero también una novedad ahí, porque hay más de 40 heridos en Israel, al menos 2 de gravedad, como consecuencia también de este contraataque o de esta respuesta que llegó en los últimos minutos por parte de Irán. Bueno, justamente son, Leticia, las imágenes que estamos compartiendo ahora, lo que está sucediendo justamente tanto en Tel Aviv como en Jerusalén. La respuesta por parte de Irán. Se está hablando entre 150 y 200 misiles lanzados en las últimas horas. Reiteramos, máxima tensión en Medio Oriente y ahora la respuesta de Irán. Sí, así es. De hecho, bueno, el gobierno que llamó a los israelíes a que, bueno, vayan a los refugios. De hecho, ahora vamos a ver, vamos a conocer en unos minutos cuál es la situación actual, porque hasta hace unos momentos les habían dicho que podían salir de estos refugios, pero en realidad la tensión es máxima aún, porque tanto desde Israel como desde Irán sostienen que van a continuar con estos ataques. De hecho, hablaban de los próximos días, ¿no? Bueno, por un lado decíamos, Israel que lo que sostiene es que quiere atacar el programa nuclear de Irán para evitar que construya una bomba atómica. Lo que dicen desde Irán, de hecho lo hicieron a través de las redes sociales, diciendo: recuerden que nosotros no fuimos los que empezamos en relación justamente a este ataque de Israel, pero que sí van a responder, ¿no? Porque además esto, la duda o la pregunta que surgía en el medio es: ¿qué pasa con Irán? ¿Fue sorpresivo? No fue tan sorpresivo, en realidad hacía unos días ya había algunos indicios. De hecho, desde Estados Unidos habían retirado a sus miembros de la embajada en Irak, ¿no? Algo que alertó, por supuesto, esta posibilidad de si Israel efectivamente estaba planeando atacar Irán. En ese contexto se da, pero decía, de todas maneras, sorpresiva por la magnitud, porque asesinaron a comandantes muy relevantes, a científicos nucleares iraníes también, además, bueno, de los más de 70 muertos. Y también hay que ver, eso lo vamos a conocer seguramente en los próximos días o las próximas horas, cuán afectado quedó, si quedó efectivamente el programa nuclear iraní afectado o no, porque ahí también había un debate que lo que decían es, desde Irán, bueno, no afectó realmente al programa nuclear, desde Israel sostienen que sí. Esto seguramente, como decía, lo vamos a ir conociendo más en detalle en las próximas horas, la magnitud de este ataque de Israel a Irán, y a su vez vamos conociendo ahora mismo también las consecuencias de la respuesta iraní en territorio israelí. Bien, el ataque de Israel a Irán. De esta manera, en el día de ayer lo anunciaban las autoridades del gobierno de Israel. El ataque así empezaba, de Israel a Irán. A ver.
Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear Holocaust perpetrated by the Iranian regime. צריך לזכור שהמבצע בתחילתו. לאיראן יש יכולות וגם כוונות, כפי שראינו כבר. צה"ל פעל באיראן והפתיע. זה חלק מהסיבות שלא בוצע ירי לעבר ישראל של טילי קרקע עד כה. אבל אנחנו עוקבים אחרי איראן, נערכים לתגובה מאיראן, יודעים שהם נערכים לתגובה ולירי עלינו, ונמשיך לפעול ולהגן על אזרחי מדינת ישראל. به تهران و شهرهای دیگر از کشور بودیم که منجر به شهادت تعدادی از کودکان و زنان، جمعی از شهروندان بیگناه، فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای شد. این اقدام سبعانه که برخلاف همه تعهدات بین المللی بود و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد. Los testimonios de las últimas horas, justamente cuando comenzaba el ataque de Israel a Irán. Bueno, muchísima repercusión internacional, por supuesto. Por ejemplo, desde los Estados Unidos, Leticia, ¿eh? Sí, así es, porque había mucha incertidumbre. Recordemos que cuando se hablaba de si Israel iba a atacar, si contaba con el aval de Estados Unidos o no. Bueno, rápidamente el presidente de Estados Unidos habló a través de las redes sociales. Si te parece, Pablo, lo invitamos a Félix Taylor que nos lea lo que decía el mandatario estadounidense. Y le di a Irán una oportunidad tras otra de llegar a un acuerdo. Les dije con las palabras más enérgicas que simplemente lo hicieran. Pero por mucho que lo intentaron, por mucho que se acercaron, no pudieron conseguirlo. Les dije que sería mucho peor que cualquier cosa que supieran, anticiparan o les dieran. Que Estados Unidos fabrica el mejor y más letal equipo militar del mundo por lejos y que Israel tiene muchos de esos equipos y mucho más por venir. Y saben cómo usarlo. Algunos iraníes de línea dura hablaron con valentía, pero no sabían lo que estaba a punto de suceder. Todos ellos están muertos ahora y esto solo empeorará. Ya ha habido una gran muerte y destrucción, pero todavía hay tiempo para hacer que esta masacre, con los próximos ataques ya planeados, que serán aún más brutales, llegue a su fin. Y además, sigue afirmando el presidente norteamericano, Irán debe llegar a un acuerdo antes de que no quede nada y salvar lo que una vez fue conocido como el Imperio iraní. No más muerte, no más destrucción, solo háganlo antes de que sea demasiado tarde. Que Dios los bendiga. Y además, aclara, hace 2 meses di a Irán un ultimátum de 60 días para llegar a un acuerdo. Deberían haberlo hecho. Hoy es el día 61. Les dije que lo tenían que hacer, pero no lo consiguieron. Ahora tienen quizá una segunda oportunidad. Bien, allí la palabra del presidente de los Estados Unidos,
Donald Trump por lo que está sucediendo justamente en Medio Oriente. Pero si te parece, Leticia, ya mismo la ficha de nuestra primera entrevista. Félix Taylor, a ver. Nuestro invitado de hoy es el historiador, sociólogo y docente con doble nacionalidad, argentino-israelí, especialista en historia conceptual e historia de la violencia política en el siglo XX, formado en la Universidad Hebrea de Jerusalén, reside en Israel desde 1990, es analista político con participación en varios medios de comunicación. Él es Joel Schwartz. Joel, muy bienvenido. Como siempre, un placer dialogar contigo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes para ustedes, buenas noches para nosotros y como siempre un placer conversar con la televisión pública de Argentina. Bueno, Joel, a ver, queremos saber, estamos obviamente urgidos de conocer el detalle, lo que está sucediendo. A ver, ¿cuál es la situación ahora? Vos estás allí. Mira, en las últimas horas hubo dos olas en realidad de ataques con misiles de Irán hacia Israel. En las horas de la mañana había habido un ataque con drones que no tuvo prácticamente ninguna consecuencia. La mayoría de los drones, todos los drones fueron interceptados por la Fuerza Aérea Israelí o por otros, probablemente también por los países vecinos. Y en este caso la mayoría de los misiles también fueron interceptados, pero sí hubo algunos misiles que cayeron en el centro del país y en el norte del país, y hubo heridos y daños en algunos lugares. Curiosamente, uno de los misiles cayó en el centro de una localidad palestina, en la Cisjordania, y ahí se produjeron varios heridos y bueno, esto prueba un poquito que cuando entramos en la escalada de guerra, los misiles no reconocen ni bandos, ni ideologías políticas, ni a quién pertenece cada uno. Joel, en ese contexto, unos meses atrás hablábamos también de ataques entre Israel e Irán, pero varios análisis que surgen en los últimos minutos sostienen que este ataque es distinto. ¿Crees eso? ¿Crees que la magnitud? De hecho, bueno, contábamos el hecho de que hayan asesinado a cúpula militar iraní o el ataque directamente a la central nuclear, bueno, y los más de 40 heridos que también hay en este momento en Israel. ¿Estás viendo este ataque de otra manera, por esto que decía, por la magnitud? ¿Cómo lo estás analizando? Sí, sin duda. Yo creo que estamos en un momento completamente diferente desde ambos lados, ¿sí? O sea, Israel habla directamente de una guerra y también la retórica iraní habla de una guerra en este momento. ¿Cuánto de eso es retórica? ¿Cuánto de eso es para objetivos internos? ¿Y cuánto de eso es lo que realmente está pasando? Se va a definir en retrospectiva, no lo podemos decir ahora, claro, pero sí. Perdón no que te interrumpa, Joel, pero unos meses atrás hablábamos de, bueno, está claro que lo hacen para no escalar. Pareciera que hoy fue distinto, digamos, ¿no? Que hoy fueron por más en tanto Israel como Irán. Sí, sí, sin duda alguna. En el caso de Israel yo creo que se abrió una ventana de oportunidades por diversas razones de la coyuntura. Y eso también responde a una necesidad interna, ¿sí? Porque estas cosas no pasan si no hay también una necesidad interna, en este caso del gobierno de Israel, que está, por un lado, debilitado en su frente interno y un poco empantanado, sin salida en la guerra de Gaza y en la situación de los rehenes y en el desastre humanitario que parece no tener ni solución ni fin. Pero al mismo tiempo se dio, como decía, una ventana de oportunidades que tiene que ver con la denuncia por parte de la Comisión Internacional de Energía Atómica de que Irán estaría incumpliendo con las normas de enriquecimiento de uranio, y al mismo tiempo que negocia una especie de acuerdo con Estados Unidos. Se da también este acuerdo que todo indicaba que iba a fracasar con esta declaración de Trump que ustedes leyeron y que de alguna manera hacen eco de cosas que Trump ya venía anunciando en las últimas semanas, y el hecho de que lo que se llama el cinturón de fuego, ¿sí? Hezbollah, Hamas, el régimen de Siria, el cinturón que rodeaba al Estado de Israel y que eran los aliados naturales de Irán, hoy en día o desaparecieron o están completamente debilitados y sin posibilidad de
socorrer al régimen iraní. Todo esto junto con el frente interno, ¿sí? Con la necesidad del régimen, del gobierno de Netanyahu, de generar un éxito militar, llevaron a que se pusiera en práctica un plan que no cabe duda que existe hace muchísimo tiempo y que se está preparando hace años. No es algo que comenzó ahora de ninguna manera, pero que encontraron la oportunidad de realizarlo ahora. Joel, por estas horas que están sucediendo con los ciudadanos, ¿qué está pasando allí con el minuto a minuto de las familias? Bueno, hay muchísima expectativa, muchísima ansiedad. Hay gente que ha decidido dormir en los refugios o que ha llevado agua y provisiones en la perspectiva de que va a pasar muchísimo tiempo en los refugios. Hay parte de la población en lugares como Cisjordania que no tiene toda la infraestructura de refugios que sí existen en las ciudades israelíes. Sí. De todas maneras, nosotros recibimos un aviso previo antes de cada bombardeo, lo que nos da la posibilidad de unos minutos para llegar a un refugio, para cerrar las puertas, para protegernos. De todas maneras, se espera que va a haber todavía días, acaso semanas, de mucha tensión y respuestas muy duras de uno y otro lado, ¿sí? Sí. Joel, hablabas recién de Estados Unidos y bueno, comentábamos, ¿no? Un poco esto que parecía que había un debate ahí entre Israel si ya tenía planeado atacar a Irán y un Donald Trump que parecía tener otra postura. Recién habló nuevamente el presidente de Estados Unidos y dijo que quizás esto sirve para que lleguen a un acuerdo. ¿Crees que eso puede llegar a suceder si continúa la tensión o, como lo decíamos, tanto de Israel como de Irán sostienen que esto va a continuar los próximos días? Bueno, hay básicamente dos teorías acá que están, digamos, sobre la mesa, ¿sí? Una teoría que dice que si bien Israel y Estados Unidos son dos países aliados, tienen también cada uno intereses diferentes y una política diferente, y el interés de Trump no es el interés de Netanyahu. De hecho, lo ha expresado Trump, y en los trascendidos de las conversaciones que ha habido entre ellos se ha revelado una grieta y una tensión tanto en lo que hace a la Franja de Gaza como en lo que hace a la política con relación a Irán. Otros sostienen que por detrás de estas tensiones aparentes hay una mancomunión de intereses y hay una coordinación, y que de alguna manera Israel y Estados Unidos serían como el palo y la zanahoria, o como el policía bueno y el policía malo, cuando Israel es el policía que viene y pega, y Trump es el que ofrece el acuerdo y de alguna manera queda como aquel que puede sacar las papas del fuego. Si esto es así, este ataque le estaría sirviendo a la estrategia de Trump. Los días que vienen van a decir. Yo creo que, como ha pasado muchas otras veces, también depende de la magnitud de la respuesta, primero de la magnitud del ataque israelí, de la magnitud de la respuesta iraní, y de cómo queda el frente interno en Irán, porque Irán, si queda en una posición, el régimen de los ayatolás, que como todos sabemos, no es un régimen muy popular, es un régimen que tiene un alto grado de rechazo por parte de su población civil. Si ese régimen queda muy debilitado, va a necesitar asumir una posición de fuerza, al costo que sea, para mantener su posición de autoridad y, en última instancia, mantenerse en el poder. Cuando el sueño, digamos, húmedo tanto del gobierno de Israel como creo que de muchos otros gobiernos en el mundo, es que el régimen de los ayatolás acabe cayendo por su propio peso, cosa que hasta ahora no ha sucedido. Joel, un placer como siempre. Muchas gracias por estos minutos. Un gusto, un placer conversar nuevamente con ustedes. Gracias, Joel. Joel Sbart, desde Tel Aviv, allí en Israel, relatándonos lo que está sucediendo justamente del minuto a minuto, esta situación tan compleja que se está dando en Medio Oriente. Bueno, nos vamos a ir a Irán. Quien habló hace muy pocas horas es el líder supremo, Ali Khamenei, le habló a la población de esta manera. که رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی. نیروهای مسلح ما آماده هستند
و مسئولین کشور و همه آحاد مردم پشت سر نیروهای مسلحند. مسلم نیروی مسلح جمهوری اسلامی ضربه های سنگینی بر این دشمن خبیث وارد خواهد آورد. زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید. فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه، کار رو اونها شروع کردند و جنگ به راه انداختند. ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادند خودشون رو سالم خلاص کنند. La vida se volverá amarga para los israelíes, decía Leticia, el líder supremo, justamente en el mismo momento que se estaban concretando los ataques por parte de Irán a Israel. Sí, así es, reafirmando bueno, la idea de que iban a contraatacar, porque a ver, había varias dudas en torno, por un lado, con lo que venimos contando de lo que pasa en la Franja de Gaza, de lo que había pasado con Hezbollah o con lo que se conoce como los proxies de Irán en la región, de cuánto habían sufrido esos ataques o en qué situación estaban, si estaban en debilidad o no, más los últimos ataques de Israel, ¿no? En ese sentido es que la narrativa dice, bueno, van a pasar los días más amargos. De hecho, decía también en las redes sociales, resaltando que no son ellos quienes iniciaron justamente este ataque, porque, a ver, decíamos, Israel lo que dice es, esto es preventivo, no queremos que construyan la bomba atómica. Lo que dicen desde la República Islámica de Irán es, nosotros enriquecemos uranio con un fin energético, y de hecho, cuando se llevó adelante el plan con Barack Obama, cumplieron con los requisitos que se les había pedido de ponerle un límite al enriquecimiento de uranio. Al no haber llegado a un acuerdo en los últimos días, justamente empezó a crecer más esa idea de si estaban aumentando el enriquecimiento de uranio con este objetivo que lo decíamos, ¿no? Y lo que dice Israel es, bueno, el objetivo de ellos es justamente atacar a Israel. Así que, bueno, las palabras, por supuesto, del líder supremo de Irán llegan en ese contexto y es efectivamente lo que vimos en las últimas horas, con al menos 2 olas de ataques por parte de la República Islámica de Irán como respuesta a los ataques israelíes. Lo decíamos, amplia repercusión internacional, por supuesto, lo que está sucediendo en Medio Oriente, hablaron desde la OTAN, hablaron desde China, repercusiones, aquí están. Well, it is obviously a rapidly evolving situation. This was a unilateral action by Israel. So I think it is crucial for many allies, including the United States, to work as we speak to de-escalate. I know they're doing that. And I think that is now the first order of the day. Auch bedauerlicherweise zu wenig glaubwürdige Schritte der iranischen Seite in der Vergangenheit erfolgt, vom Nuklearprogramm Abstand zu nehmen. Und es ist ja, wie man manchmal sagt, niemals zu spät. Und deswegen kann ich beide Seiten an dieser Stelle nur aufrufen, die Position zu überdenken. 中方高度关注以色列袭击伊朗，对有关行动可能带来的严重后果深感担忧。中方反对侵犯伊朗主权、安全和领土完整，反对激化矛盾、扩大冲突。 الهجمات الإسرائيلية على إيران فجر اليوم والتي تمثل تصعيدا خطيرا وغير مبرر، وبالتأكيد نحن أدنا هذا التصعيد المرفوض تماما.